Hola, buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés bien y que estés listo o lista para empezar una nueva sección. Es el turno de hablar de las cámaras. Se podría decir que las cámaras son las grandes incomprendidas porque creo que nadie le da la importancia que realmente tienen. Porque saber configurar correctamente una cámara no es saberla colocar donde toca y saber que únicamente dispone de dos modos de proyección. Una cámara está compuesta de muchísimas propiedades que veremos aquí. Además te tengo que decir que como ya nos estamos adentrando en la parte final de la serie de fundamentos de Unity, me veo casi en obligación de utilizar assets externos. A partir de este vídeo verás que las escenas y los ejemplos que tengo propuestos están hechos utilizando un asset llamado Polygon Prototype que puedes encontrar en la Asset Store, que podrás ver la referencia por aquí. Pero bueno, quería mencionarlo porque estoy seguro que si has seguido la serie hasta el momento, en algún vídeo habrás visto que utilizo modelos externos para ejemplificar algunos escenarios. Sin ir más lejos, en los vídeos anteriores hablando de partículas teníamos 3 escenas diferentes donde cada una tenía su propio modelo con su animación. Pero bueno, a partir de ahora me limitaré al uso exclusivo de este paquete, que además lo tenéis a un precio bastante asequible en la Asset Store, que además incluye un montón de material para poder prototipar tus proyectos de manera rápida. Y venga, hechas las explicaciones iniciales, vamos a la temática del vídeo. Yo soy Wilk, esto es Wilk's Playground y empezamos. Y por supuesto, como empezamos una nueva sección, antes de empezar a ver las cámaras en profundidad, toca ver la sala correspondiente del Museo de Unity. Así que vamos al proyecto y vamos a ver qué tal es la sala que nos espera. Pues vamos a ver la sala correspondiente en el Museo de Unity, pero para llegar vamos a ver las secciones que hemos completado hasta ahora. Hemos pasado por la sección del editor, por la sección de scripting, hemos hablado extendidamente de la interfaz de usuario, los materiales, y la última sección que vimos es la de efectos. Y como ves, nos toca cruzar al otro lado del pasillo, y empezaremos con la sección de cámaras, que está compuesta por dos vídeos, el que estás viendo ahora mismo, donde explicaremos los conceptos clave, y el siguiente vídeo que hablaremos de Cinemachine. Y después de las introducciones correspondientes empezamos explicando las propiedades de la cámara. En este caso, la primera propiedad que vamos a tratar es el modo de proyección. Lo primero que tengo que aclarar y tengo que decirlo, o si no exploto, es que, aunque vaya en contra de mucha gente, no existen cámaras 3D y no existen cámaras 2D. Existen cámaras a secas, lo que cambia es el modo de proyección. Y no, tampoco existe modo de proyección 3D y modo de proyección 2D. En Unity encontramos dos modos de proyección, que es el modo de proyección perspectiva, que tiene en cuenta la distancia para la deformación de los objetos, y la ortográfica. Y lo mejor que podemos hacer para ver la diferencia entre estos dos modos de proyección es ir al editor y verlo en vivo. Así que vamos allá. Empecemos hablando entonces de los modos de proyección que encontramos para configurar las cámaras dentro de Unity, que como te he dicho antes encontramos modo de proyección perspectiva y ortográfica. Este modo de proyección puede ser cambiado mediante el dropdown que encontramos en el nodo Projection al tener la cámara seleccionada. Y como vemos, las opciones que tenemos son las dos mencionadas antes, perspectiva y ortográfica. Y verás que al pasar de una a otra cambian las propiedades que tenemos disponibles para configurar nuestra cámara. Además, realizando este cambio puedes ver en la pestaña de Game exactamente cuál es la diferencia entre una proyección y otra. Siguiendo el ejemplo, como puedes ver en la proyección perspectiva, se tiene en cuenta la distancia para el cálculo del tamaño de los objetos. Como puedes ver, las dos cajas que tienen un tamaño idéntico, al estar posicionadas a distancias diferentes de la cámara, se perciben con tamaños diferentes. La que está más cerca parece que tiene un tamaño mayor que la que está más lejos. Y esto con el modo de proyección ortográfico no es así. Si ocultamos la cámara con el modo de proyección perspectiva y nos quedamos únicamente con la cámara ortográfica, vemos que el tamaño de las cajas es exactamente el mismo independientemente de la distancia que tengan a la cámara. Y con esto podemos ver la diferencia principal entre los dos modos de proyección, y es que la imagen generada con la proyección perspectiva se puede ver distorsionada debido a la distancia de la cámara y a la configuración que tenga, mientras que la imagen generada por el modo de proyección ortográfica no tiene ningún tipo de distorsión ni debido a la distancia ni a la configuración de la cámara. Entonces, habiendo visto los dos modos de proyección en vivo y en directo, es hora de que tú determines cuál de los dos implementar en tu proyecto. Y habiendo explicado el modo de proyección de la cámara, que es una de las propiedades más importantes, vamos al editor y vamos a explicar el resto de propiedades de proyección de la cámara, que no son pocas. Y estas propiedades afectan directamente también al View Frustum de la cámara, concepto que ya vimos en el vídeo de scripting. Así que vamos al editor y vamos a aclarar exactamente cómo configurar estas propiedades y en qué afectarán a la visualización de la cámara. Pues continuamos con las propiedades de proyección que encontramos en los dos modos de proyección de la cámara en Unity. Empezaremos hablando del Field of View, o FOV, F-O-V. Este atributo únicamente estará disponible si nuestra cámara está configurada en modo de proyección perspectiva, y nos permitirá definir el ángulo de visión que tendrá nuestra cámara, lo que te va a permitir definir el campo de visión de la cámara teniendo en cuenta siempre la distorsión que implica utilizar valores muy altos en este campo, como puedes ver en el editor si modificamos este valor.
De manera parecida al Field of View, en la proyección ortográfica encontramos la propiedad Orthographic Size, que va a determinar el tamaño visible de la cámara. Ahora vamos a ver dos propiedades que conjuntamente van a definir los clipping planes. Estos valores van a afectar directamente al famoso y ya visto en otros vídeos View Frustum de la cámara. Empezando por el campo Near, va a definir la distancia mínima de renderizado, lo que quiere decir que cualquier objeto que esté a una distancia menor de la especificada aquí no se va a ver, como podemos ver si aumentamos la propiedad. Vamos a restablecer esta propiedad y vamos a definir la propiedad complementaria, que es la de Far, que va a definir el plano lejano. Este plano, como puedes suponer, va a determinar la distancia máxima de renderizado, lo que quiere decir que cualquier objeto que esté a una distancia mayor no se va a ver. Y con estas tres propiedades, Field of View o Orthographic Size dependiendo del modo de proyección y los dos Clipping Plane, definimos el View Frustum de la cámara. Y aunque parezca que no, acabamos de ver un concepto importantísimo, no sabéis cuánto, para mejorar el rendimiento de los juegos, que es configurar correctamente el View Frustum de la cámara. Porque si estamos en una escena muy cerrada o muy angosta o tenemos una cámara ahí en primer plano, no hace falta tener un View Frustum enorme que renderice y tenga en cuenta un montón de objetos que ni salen ni van a salir en pantalla. Y esto, como veremos en este vídeo, va a ser algo bastante habitual, porque no sabes la cantidad de propiedades que tienen las cámaras que están pensadas precisamente para ayudarnos a mejorar la optimización de nuestro juego. Y una cosa más que tengo que comentar antes de pasar a la siguiente sección del vídeo es que la resolución de la cámara va a venir determinada directamente por la resolución de la aplicación. Y aunque más adelante veremos cómo podemos hacer que una cámara únicamente se visualice en una sección concreta del viewport, si quieres cambiar la resolución de la cámara vas a tener que cambiar la resolución de la aplicación. Y otra cosa más que te tengo que recordar, aunque estoy seguro que te lo habré dicho más veces, es que recuerdes que cualquiera de estas propiedades puede ser configurable vía scripts. Entonces pasamos con la siguiente sección de propiedades que encontramos, que son las propiedades de renderizado. Estas propiedades no solamente nos van a permitir configurar lo que se verá o no se verá en la cámara, también nos van a permitir configurar otros efectos como puede ser la visualización de sombras o los efectos de postprocesado. Y también mediante el uso del valor numérico establecido en el campo de prioridad podremos establecer la cámara principal entre todas las cámaras que haya en la escena. Así que vamos al editor y vamos a ver cuáles son las propiedades de renderizado que encontramos. Y continuamos con las propiedades de la sección de renderizado. En este caso vamos a ver las propiedades que nos ofrece la cámara y además de un sistema de optimización bestial que nos ofrece Unity de manera nativa, que aunque personalmente considero que es un temario un poquito más avanzado, vamos a mencionarlo aquí. Entonces, empezando de arriba yendo para abajo, encontramos el check de postprocesado, que básicamente habilitará o deshabilitará la influencia de los volúmenes de postprocesado sobre la cámara. Lo que es un volumen de postprocesado lo veremos más adelante en este mismo vídeo, pero bueno, tú quédate que con este check habilitarás o deshabilitarás los efectos sobre esta cámara. Continuamos con la propiedad de anti-aliasing, que especificará la técnica de suavizado que utilizará la cámara para generar la imagen final. La explicación de cada una de estas técnicas y lo que supone sí que es temario avanzado, que dejaremos para otros vídeos, pero bueno, vamos a aprovechar para ver los diferentes modos de anti-aliasing que nos ofrece Unity. Para ello vamos a hacer zoom en la pestaña de Game y vamos a ir alternando entre los métodos de suavizado, empezando por FXAA, SMAA, que aunque tiene tres calidades diferentes nos centraremos en la máxima, y terminando por el Temporal Anti-Aliasing, que de nuevo nos centraremos en la calidad máxima y veremos el cambio del Anti-Aliasing utilizando el valor de Contrast Adaptive. Del Anti-Aliasing saltamos directamente al check de Render Shadows, que como su nombre indica va a hacer que la cámara renderice o no renderice las sombras. No hay mucho más que decir aquí. El próximo atributo que veremos será el de Priority, que establecerá la prioridad de la cámara frente a otras cámaras. La selección de la cámara activa vendrá determinada por la cámara que tenga más prioridad que esté activa en ese momento. Por ejemplo, si pasamos la prioridad de la cámara ortográfica que tenemos activa en este momento de 0 a 2, pasará a ser la cámara activa. Y si restablecemos la propiedad, la cámara principal volverá a ser la cámara perspectiva. Y antes de ver la técnica de optimización que os he comentado al principio, veremos el último atributo de esta categoría, que será Cooling Mask, donde podremos especificar las capas que queremos que renderice la cámara. Para asignar una capa a un GameObject concreto o a sus hijos, tenemos que seleccionar el GameObject, acudir a la parte superior derecha del inspector y en la sección donde pone Layer establecer la capa que queramos. Lo que son las capas y los tags, que es el atributo que tiene justo al lado, lo veremos en otra serie de vídeos. Pero bueno, tú quédate con la idea que es una especie de clasificación de los objetos que componen la escena. Y precisamente una entre muchas otras características que tiene establecer capas, pues es esta, que es hacer que una cámara renderice o no ciertos objetos. Y sabiendo esto, si desplegamos el dropdown de Cooling Mask, podremos establecer qué capas queremos que renderice esta cámara.
Y antes de pasar a la siguiente propiedad, que ya tiene telita de por sí sola, vamos a darle la importancia que se merecen las propiedades que hemos visto hasta ahora. Y es que, como te he comentado en la sección anterior, estas propiedades están pensadas sobre todo en mejorar la optimización de tu juego, ya sea actualizando el anti-aliasing cuando toca o cambiando el cooling mask según la circunstancia. Porque si tienes una escena enorme o con mucha carga gráfica, no te va a quedar otra que cambiar el cooling mask para mejorar el rendimiento. Eso, sumado a la configuración correcta del view frustum de la cámara y a lo que vamos a ver a continuación, que es el occlusion cooling. Vamos al editor y vamos a verlo. Pues es hora de hablar de Occlusion Cooling, que es la última propiedad que nos queda por ver del módulo de rendering de las propiedades de la cámara. Y como te acabo de decir, es una técnica de optimización bastante avanzada, pero bueno, vamos a verla aquí. Porque aunque no la vayas a implementar de buenas a primeras, al menos que te suene de algo. Y lo único que tenemos que hacer es activarlo. Y ya está, has visto que ha avanzado, avanzadísimo. Que va a ver, que es broma, que sí que hay que activarlo, pero hay que hacer más cosas aparte de esto. Al marcar esta propiedad, habilitamos que la cámara puede ser controlada por el módulo de Occlusion Cooling que disponemos en Unity. Para abrirlo tenemos que ir a la opción de Window que encontramos en la barra de herramientas de arriba, ir a la sección de Rendering y seleccionar Occlusion Cooling. Y esto seguramente te abra una ventana, un modal o algo parecido, pero bueno, yo lo tengo anclado en el editor. En esta nueva ventana podemos ver tres opciones diferentes en la parte superior: Object, Bake y Visualization. En la primera pestaña, la de Object, vamos a poder determinar el comportamiento de los diferentes objetos que tenga la escena, en referencia a la técnica de Occlusion Cooling, por supuesto. Para ver las opciones que tenemos, basta seleccionar un objeto y veremos las dos opciones que tenemos en pantalla. Que no entraré en mucho detalle para no liarlo mucho más, pero bueno, que sepas que desde aquí puedes configurar el comportamiento de los objetos y definir nuevas áreas de oclusión. En la siguiente pestaña, la de Bake, vamos a poder configurar cómo se comportará el algoritmo de Occlusion Cooling. En caso de que tengas que aplicar este método en algún momento, vas a tener que ir ajustando estos valores para conseguir el resultado que busques. Y por último, la sección más interesante es la de Visualization, donde veremos exactamente cómo se comportará este algoritmo de oclusión, con los objetos configurados y los Occlusion Volumes establecidos, y con la configuración del algoritmo vista en el tab anterior, y aunque lo hayamos dejado todo por defecto, vamos a pulsar el botón de Bake que encontramos abajo a la derecha. Esto nos generará esta malla de oclusión, que será utilizada por la cámara para determinar qué objetos se tienen que mostrar y qué objetos no se tienen que mostrar, como puedes ver si hacemos que la cámara dé un giro completo. Y aunque lo pueda parecer, este comportamiento para nada es magia. Lo que está haciendo la cámara es lanzar mogollón de rayos que podemos ver si activamos el check de Visibility Lines que tenemos abajo a la derecha, y mientras algún rayo impacte sobre el objeto será visible. En el momento que un rayo deje de impactar en algún objeto, dejará de ser visible. Como puedes ver si te fijas en detalle en el ejemplo de la escena. Pues como te he dicho y estás viendo, configurar una cámara correctamente no es únicamente colocarla donde toca, es muchísimo más. Y antes de pasar a la siguiente sección me gustaría comentarte dos cositas. La primera es que el algoritmo de Occlusion Cooling, cuando lanza los rayos de visibilidad, tiene en cuenta directamente el volumen bifrustum de la cámara. Y la segunda es que tengas en cuenta que todas estas técnicas de optimización que estás viendo no tienen por qué aplicarse siempre, ni aplicarse sí o sí en cada proyecto. Se van a tener que aplicar cuando toque. Y como no podía faltar en el vídeo, es la hora de pedir un poquito de feedback, porque como te digo en cada vídeo, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para estar atento a próximos vídeos. Si te está gustando el vídeo que estás viendo, dale a me gusta. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres escribir algo, utiliza la sección de comentarios para hacerlo. Porque como te digo siempre, a YouTube le encanta este tipo de interacción, lo que nos ayudará a llegar a más gente que esté interesada en el mundo del desarrollo de videojuegos. Y como he añadido en los últimos vídeos, acuérdate que en la descripción tienes todos los enlaces a mis redes sociales, así como un montón de enlaces que te serán de utilidad para complementar lo que estamos viendo en el vídeo. Entonces, vistas las propiedades de renderización, pasamos al siguiente bloque de propiedades, que van a ser las propiedades de entorno, que solamente vamos a ver una. Esta propiedad nos ayudará a determinar qué es lo que se va a ver en el fondo cuando no haya nada en la escena, y además tiene una carga súper importante en la iluminación de la propia escena, cosa que veremos más adelante en otra sección de vídeos. Así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos configurarla. Entonces, el siguiente módulo que veremos va a ser el de Environment. Vamos a saltarnos el de Stack por ahora. De este módulo, la única propiedad que te quiero mencionar es la de Background Type, cuyos valores, como puedes ver, pueden ser Skybox, Solid Color o Uninitialized. Y en este caso empezaremos explicando de abajo a arriba que va a ser de más fácil a más difícil. Difícil por decirlo de alguna manera, porque con todo lo que hemos visto hasta ahora esto no es que sea lo más difícil. Para ver exactamente lo que implica el cambio de este atributo tenemos que alejar un poquito más la cámara para que se pueda ver el fondo. Y una vez con el fondo visible podemos pasar este atributo de Skybox a Uninitialized.
lo que está estableciendo el color de fondo de color amarillo porque sí, pero no está inicializado. Este modo puede ser utilizado, por ejemplo, en casos donde no vayas a ver el cielo. Por lo tanto, no es que ponga el color del fondo de color amarillo, lo pone del color que Unity quiere. Lo que me lleva al siguiente modo, que es Solid Color, que sí que establece el fondo de un color concreto, que podemos modificar estableciendo el color en la propiedad de Background. Y terminamos con el último modo, que es Skybox, que es el que viene por defecto, y que como ves no se puede configurar directamente desde aquí, tenemos que ir a la sección de Lighting para configurarlo. Para abrirlo vamos a ir al menú de Window de nuevo, vamos a ir de nuevo a Rendering, y en este caso vamos a seleccionar la opción de Lighting, que nos abrirá el panel de edición de la configuración de la iluminación de la escena. De esta ventana iremos directamente a la sección de Environment, el resto de opciones las veremos en otros vídeos correspondientes a la sección de iluminación. Y como ves, el primer atributo de esta sección es Skybox Material, donde podrás especificar el material del fondo que quieras. Si estás utilizando el proyecto Universal 3D Samples tendrás varios Skybox disponibles en el proyecto. Esto, que a priori parece no tener mucho que ver con la cámara, afecta sobre todo a la iluminación del proyecto, como puedes suponer con la ventana en la que estamos. Pero bueno, como al final es la cámara la que está renderizando el Skybox de fondo, en algún sitio tiene que estar referenciado también. Y de esta sección no tengo mucho más que decirte, solamente comentarte que el nombre de Skybox no es casualidad, puesto que lo que hay en el cielo es un cubo. Y que puedes generar tus propios Skyboxes sin ningún tipo de problema siempre que tengas 6 texturas diferentes, una para cada lado del cubo. Y vistas las propiedades de entorno, o mejor dicho, la propiedad de entorno, seguimos con el siguiente bloque, que serán las propiedades de salida. En este caso, la configuración de estas propiedades nos ayudará a determinar dónde se enviará la imagen final producida por la cámara. Y por ejemplo, mediante la modificación de las propiedades que encontramos aquí, podemos hacer que una cámara se visualice únicamente en una sección concreta del viewport. Así que vamos al editor y vamos a ver qué propiedades tenemos de salida. Como he dicho, seguimos viendo propiedades de las cámaras. Del módulo de output vamos a ver únicamente dos propiedades que me parecen interesantes. La primera es la de Viewport Rect, que nos va a permitir definir qué área del viewport utilizará la cámara. Esta propiedad puede ser interesante que la conozcas si tu proyecto incluye multijugador local con pantalla dividida. Los valores que definen esta propiedad van a ser X e Y, que van a determinar el punto de inicio normalizado tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, que ya sabéis de otros vídeos cómo funciona la normalización en Unity. 0 va a ser abajo a la izquierda y 1 va a ser arriba a la derecha, dependiendo de si estamos en el eje horizontal o vertical. Y las otras dos propiedades que van a ser Width y Height, que van a representar el tamaño normalizado de la pantalla, siendo uno el tamaño completo de la pantalla, ya sea en horizontal o en vertical. Por lo tanto, y utilizando este escenario como ejemplo, vamos a configurar las dos cámaras para que compartan pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cámara Player Camera 1 y le especificaremos un width de 0,5 y el resto de propiedades las dejaremos tal cual. De esta manera le estamos diciendo a la cámara que utilice únicamente la mitad del ancho de la pantalla. Luego seleccionaremos la cámara Player Camera 2 y le especificaremos 0,5 en el eje horizontal para indicarle que su punto de inicio va a ser la mitad de la pantalla. Y además, aunque visualmente no parezca que haga nada, vamos a especificarle un width de 0,5. De esta manera evitaremos procesar secciones de la imagen que no se van a ver. Y de esta manera tenemos configurado nuestro sistema de pantalla partida en vertical. Para pasar de este sistema de pantalla partida en vertical a un sistema de pantalla partida en horizontal, tendríamos que seleccionar las dos cámaras, pasar el valor de width de 0,5 a 1 y pasar el valor de height de 1 a 0,5. Además, vamos a colocar la cámara del jugador principal arriba poniéndole un i de 0,5. Y para eliminar el punto de origen de la cámara del jugador 2 vamos a restablecer su valor a 0. Y así tendremos estas dos cámaras compartiendo el mismo viewport en horizontal. Y la segunda propiedad que me gustaría comentarte es la de Output Texture, que te va a permitir especificar una textura como salida de la cámara, lo que te permitirá crear materiales que tengan esta textura como base, y lo que a su vez te permitirá asignar este material a cualquier objeto de la escena. Y para que no te quedes con cara de qué me está contando este tío, vamos a verlo a continuación. Vamos a empezar creando un objeto que va a ser un Render Texture. Para ello vamos a ir a la carpeta donde lo queramos crear, vamos a pulsar el botón derecho del ratón, sección Create, Rendering y seleccionemos la opción de Render Texture. Una vez con la textura creada, lo primero que vamos a modificar es su tamaño. En este caso, como es un ejemplo y una escena pequeña, le podemos asignar 1920 x 1080. Pero ojito con las dimensiones que pones aquí, que van a ser las utilizadas por la cámara para renderizar las imágenes. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer, y que espero que ya sepas hacer, es crear un material. Y asignaremos esta Render Texture como base color del material que acabamos de crear. Y podemos asignar este material al elemento que tengo preparado en el fondo de la escena. Ahora lo único que nos falta es indicarle a la cámara que en vez de mostrar lo que renderiza por pantalla, lo tiene que volcar a esa textura. Para ello lo único que tenemos que hacer es decirle que Output Texture va a ser la Render Texture que acabamos de crear. Y con esto conseguimos un material que nos permite visualizar lo que está renderizando una cámara.
Y vistas las propiedades de salida, y aunque ya sé que te lo he dicho en este vídeo, tengo que recordarte que todo esto lo puedes configurar utilizando scripts. Por lo tanto, hacer un sistema de multijugador local, como puedes ver, es bastante fácil. Solamente tienes que hacer que la cámara principal, si solamente hay un jugador, ocupe toda la pantalla. Si añades un segundo jugador, se divida a pantalla partida, como hemos visto. Y si tienes 3, 4 los jugadores que tú quieras, lo único que tienes que hacer es especificar la sección concreta del viewport. Y es el turno de hablar de unas propiedades súper importantes para configurar correctamente la cámara y, como veremos, algunos usos bastante habituales, que es el stack de cámaras complementarias. Y es que, como verás ahora y en la próxima sección, no es nada extraño que una escena esté configurada con varias cámaras a la vez, y cada cámara tendrá una finalidad diferente. Así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos configurar nuestro stack de cámaras complementarias. Y además aprovecharemos para refrescar un poquito los conceptos vistos en la sección de interfaz de usuario relativos a los modos de renderización del canvas. Vamos allá. Y vamos con el último módulo que nos queda por ver, que es el de la pila de cámaras secundarias. Como ya os he dicho, este módulo se utiliza para complementar la cámara principal. Y antes de ver cómo podemos hacer que una cámara pase a ser una cámara complementaria, vamos a ver algunos ejemplos de uso. Y empezaremos por el ejemplo más típico y clásico de todos, que es establecer la interfaz de usuario en una cámara complementaria. Si os acordáis, a la hora de crear un canvas tenemos varios modos de renderizado. Teníamos el Screen Space Overlay, que se pinta encima de todo, el modo Wall Space, y el último modo que teníamos disponible es el que nos interesa ahora mismo, que es Screen Space Camera, que si te acuerdas tenía el pequeño inconveniente que podía interferir con los elementos de la escena, haciendo que en ocasiones estuviera tapado o no fuera visible correctamente. Pero si te acuerdas también, aparte de esto, era el único sistema de renderizado, aparte de Wall Space, que aceptaba el sistema de partículas y otros efectos visuales, así como la inclusión de otros componentes que el modo Screen Space Overlay no podía aceptar, que son directamente dependientes de la cámara, como puede ser el Mesh Renderer. Entonces, para estos casos es bastante habitual crear una cámara complementaria que únicamente renderice la interfaz de usuario. Para hacer que una cámara únicamente renderice la interfaz de usuario, como hemos visto hasta el momento, lo único que tenemos que hacer es especificarle una capa diferente a la interfaz de usuario y establecerle esa capa como cooling mask en la cámara. Y para establecer esta cámara como cámara complementaria, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra cámara principal, ir a la sección Stack Cámaras y añadir la cámara. De esta manera ya vemos visible la interfaz de usuario en la cámara principal, que está siendo gestionada por la cámara complementaria. Y con esta configuración podemos mover libremente la cámara principal, asegurándonos que en ningún momento se tapa la interfaz de usuario, puesto que esta interfaz está siendo visualizada por otra cámara diferente. Otro ejemplo bastante utilizado es hacer que la cámara complementaria visualice cosas que la cámara principal no puede visualizar. Con esto conseguiremos que aparezcan o desaparezcan objetos sin tener que modificar la escena. Esto, como puedes suponer, se consigue modificando la propiedad Cooling Mask de las cámaras. Sabiendo esto, si añadimos la segunda cámara complementaria que tengo preparada, puedes ver cómo aparecen dos objetos que antes no se veían. Lo que me va a servir para explicar otra cosa, pero bueno, antes vamos a ver cómo podemos especificar una cámara como cámara complementaria. Para ello lo único que tenemos que cambiar es la propiedad RenderType de Base a Overlay. Y que, como puedes ver, hará que desaparezcan bastantes propiedades que teníamos configurables hasta el momento, dado que estas propiedades van a ser controladas por la cámara principal. Y como ejemplo vamos a ver las dos cámaras que tengo configuradas como cámaras complementarias. Esta es la cámara utilizada para visualizar la interfaz de usuario, que como puedes ver la única configuración que tiene, aparte del RenderType establecido a modo Overlay, es que el valor de Cooling Mask está establecido únicamente en la capa UI, que si seleccionamos el canvas y todos sus hijos vemos que todos los componentes relativos a la interfaz de usuario están asignados a esa capa. Y para conseguir el efecto de los objetos extra tenemos que utilizar exactamente el mismo sistema, pero en este caso en vez de utilizar la capa UI utilizamos otra capa llamada Cameras Sin Extra Item. Y en este caso esta es la configuración de la segunda cámara complementaria. Y antes de terminar con la sección de las cámaras secundarias me falta concretar un tema importante. Y es que, centrándonos con el ejemplo de cámaras que rendericen objetos que no se pueden ver en la cámara principal, tienes que tener en cuenta que la imagen producida por la cámara complementaria se va a mostrar siempre por encima de la imagen producida por la cámara principal. Para que entiendas lo que te quiere decir, si habilitamos la visibilidad del objeto Extra Items en el editor y movemos los objetos para que estén detrás del muro, verás que si vamos a la pestaña Game, estos objetos son visibles. Esto es porque el Cooling Mask de la cámara complementaria no está configurada para ver el muro, y por lo tanto para la cámara secundaria estos objetos son visibles, y como la imagen producida se superpone a la imagen de la cámara principal, estos objetos terminarán siendo visibles también en la cámara principal. Y como puedes suponer, después de haber visto el stack de cámaras complementarias, creo que no hace falta que te diga que es súper importante que configures correctamente el Cooling Mask de estas cámaras, para evitar que se visualice información incorrecta o innecesaria en pantalla. Y no únicamente tienes que tener en cuenta el cooling mask de las cámaras, también tienes que tener en cuenta que si las cámaras complementarias tienen el check de postprocesado marcado, estos efectos de postprocesado se van a combinar. Así que cuidadito. Y entre tanto postprocesado por aquí y postprocesado por ahí, vamos a ver un poquito por encima los volúmenes de postprocesado. Lo primero que tengo que decir sobre los volúmenes de postprocesado es que si estás utilizando el pipeline URP o HDRP, estos volúmenes están integrados nativamente en Unity. Pero si estás utilizando el pipeline antiguo de Building, lo vas a tener que importar desde el Package Manager.
Y lo que hacen estos volúmenes, cómo los podemos configurar y para qué sirven, lo veremos en el editor, pero bueno, que sepas que nos van a permitir configurar mediante técnicas de postprocesado la imagen final producida por la cámara. Así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos crear los volúmenes y cómo podemos configurarlos correctamente. Pues como he dicho, vamos a terminar el vídeo explicando un poquito por encima los volúmenes de postprocesado. Ten en cuenta que los efectos de postprocesado, como su propio nombre indica, se aplican siempre sobre la imagen resultante y nos van a permitir añadir varios efectos para configurar la imagen a nuestro gusto. Aunque esto no tenga mucho que ver con las cámaras, como lo he mencionado, vamos a verlo a grandes rasgos. Vamos a empezar diciendo que podemos configurar dos tipos de volúmenes: el volumen global, que va a afectar a toda la escena, y el volumen local, que va a afectar únicamente al área establecida. Y este segundo tipo de volumen necesita obligatoriamente un collider asignado al GameObject, que será este collider el que determinará el área de afectación del volumen de postprocesado. Una vez que tengas el volumen creado, lo único que nos hace falta es definirlo en perfil, que es el que va a contener los efectos de postprocesado. Para crear un perfil nuevo, lo único que tienes que hacer es irte a los tres botoncitos que tienes a la derecha y seleccionar la opción de New. O pulsar el botón derecho en el panel de proyectos, ir a la sección de Create, Rendering y seleccionar la opción de Volume Profile. Para que puedas ver el comportamiento de estos volúmenes ya tengo tres creados, uno global y dos locales. Para poder ver el volumen global tenemos que ir a la sección de Game, y activando y desactivando el check de postprocesado de la cámara puedes ver qué cambios aplica a la imagen. Y este sería el volumen global con su perfil y los efectos incluidos. Para añadir o quitar efectos lo único que tienes que hacer es pulsar el botón de Add Override, seleccionar el efecto que quieras, y ya lo tendrás disponible en tu perfil para configurarlo como quieras. Para quitarlo, lo único que tienes que hacer es pulsar el botón derecho del ratón sobre el efecto que quieras quitar y seleccionar la opción de Remove. Y para ver los volúmenes de postprocesado locales y sus efectos podemos hacerlo directamente desde el editor, deshabilitando antes el volumen global para que no interfiera con los volúmenes locales. Y con esta explicación sencilla hemos visto un poquito por encima los volúmenes de postprocesado que veremos en más profundidad en otra serie de vídeos. Pero bueno, lo suyo es, como te he dicho en otros vídeos, es que si tienes una escena montada vayas probando con diferentes efectos hasta conseguir el resultado que busques. Y con la explicación de los volúmenes de postprocesado terminamos este primer vídeo de la sección de cámaras. Que estoy seguro que cuando empezaste este vídeo no pensabas que una cámara tenía tantísimas propiedades. Bueno, pues ya las hemos visto, las hemos configurado y las hemos explicado. Recuerda que, como ya te he dicho, todo lo que hemos visto hasta ahora no tiene que aplicarse en todos los proyectos, en cada proyecto o siempre obligatoriamente. Se tiene que aplicar cuando es necesario. Dado que, por ejemplo, si tienes una escena muy pequeñita, aplicar el algoritmo de Occlusion Cooling te va a provocar más problemas de rendimiento que los que te va a solucionar. Por lo tanto, como te digo siempre, en esta serie de fundamentos te explico los conceptos que necesitas saber. No son todos los que tienes que aplicar siempre, pero al menos que sepas que existen. Así que a modo de recapitulación vamos a decir que la configuración de la cámara es importantísimo para que tu proyecto esté configurado correctamente y con un buen rendimiento. Y que te acuerdes que según las circunstancias vas a tener que aplicar el algoritmo de Occlusion Cooling, modificar el Cooling Mask o cambiar el View Frustum de la cámara. Y además acuérdate que modificando el Viewport Rec vas a poder hacer que varias cámaras muestren de manera simultánea lo que está ocurriendo en diferentes puntos de la escena. Así que sin alargar más el vídeo, ya sabes que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo completo, espero que te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de los primeros pasos de Cinemachine y ¡chao!